Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El libro de Isaías comienza con la profecía directamente en contra de la nación de Judá y también algo de advertencia contra el pueblo de Israel, que habían de recibir el castigo, el juicio de parte de Dios. Comienza directo con el mensaje. Cualquiera de nosotros podría decir o podría esperar que lo correcto era que el libro comenzara con este capítulo que antecede o que contextualiza el llamado de Isaías, pero les decía ahorita, y bueno, va a aparecer solo esto en la grabación, que comienza con el mensaje antes que con el mensajero, y ese es un mensaje muy importante. Ante Dios y ante los efectos prácticos es más importante el mensaje que el mensajero. ¿Por qué? Porque Isaías espera hasta el capítulo 6 para narrar la experiencia de su llamamiento, y bueno, sabemos que Dios así lo determinó, pero nosotros podemos aprender que el mensaje que Él da los primeros 5 capítulos es más importante que la historia del llamamiento de Isaías. Y eso debe ser un aprendizaje para todo mensajero de Dios y para todo siervo de Dios, todo predicador y pastor. A veces anteponemos nuestra experiencia, nuestros testimonios y nuestra historia antes que el mensaje, la palabra de Dios. Hay un montón de predicadores promoviéndose a sí mismo, promoviendo sus ministerios, sus iglesias, promoviendo su personalidad y su trascendencia, experiencia, antes que el mensaje de Dios. El día que usted esté escuchando un mensaje, una predicación, sea un poco exigente en el aspecto, hermanos, de que invierta su tiempo para escuchar personas que son dedicadas a predicar el mensaje de la palabra de Dios. No se deje llevar por apariencias, no se deje llevar por personalidades o por personas que, si usted escucha en el mensaje muy reiteradamente expresiones o alusiones personales del predicador, aléjese de esa persona. Yo sé que hay algo que usted puede aprender, pero no debemos acostumbrarnos y habituarnos a el mensaje ligero y mensajes vacíos, vanos y no cristocéntricos. Esto es algo muy importante. Yo sé, hermanos, que pareciera arrogancia y pareciera soberbia de nuestra parte, pero debemos ser cuidadosos con la alimentación. Pablo le dijo a Timoteo, si esto haces, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has recibido. Es decir, hermanos, que para tener una buena salud espiritual debemos tener una buena alimentación. Y aunque de vez en cuando no hace daño comerse un dulcito, o comerse un panecito, que tanta falta le hace a este café un panecito, ¿verdad? De vez en cuando no es tan malo comerse una hamburguesita, una pizzita, no podemos volverlo nuestra dieta principal, porque va a causar problemas de desnutrición. Por eso muchas iglesias están muy endebles espiritualmente, porque se habitúan a la predicación muy centralizada en el predicador. Y un mensaje así usted lo va a identificar cuando el predicador lee un versículo, pero empieza a hablar cuando alguien me dijo, cuando yo hice, cuando yo gané almas, cuando yo trabajaba, cuando yo traje, cuando Dios hizo en mi iglesia, yo, mi iglesia, mi ministerio, mi ruta, ya se excedió de la porción. Mire, dicen que la dosis hace el veneno. Y una dosis elevada de yoísmos en una predicación la hace tóxica y la hace dañina. Yo soy muy celoso en ese aspecto, ya dije yo, ¿verdad? Pero debemos, hermanos, tener cuidado con tolerar, no tolerar mensajes llenos de egoísmo del predicador, de la elocuencia, de pues quizá la retórica o la buena dialéctica de un orador. Tenemos que basar el mensaje en la palabra de Dios. Todo esto es una enseñanza que a mí Dios me habló en esta porción. O en esta, al menos, que esperar hasta el capítulo 6 para mencionar. Y poco se habla en el libro de Isaías. De Isaías solamente sabemos que era hijo de Amós. La tradición judía lo pone como posible pariente del rey Usías.
Muchos creen que era primo de Usías y que era de linaje real, probablemente la tribu de Judá, y que Isaías tenía cierta sangre noble. Eso lo enseña la historia secular o la tradición judía. Sabemos que tenía una esposa, no sabemos cómo se llamaba. Sabemos que tenía 2 hijos, pero solo se mencionan en el sentido profético de sus nombres. Y sabemos, ¿qué más sabemos de Isaías? Que su nombre significa las salvaciones de Jehová, pero fuera de eso, nada en Isaías aparece hablando de sí mismo. Y eso es algo muy relevante, más que solamente su llamamiento, que tiene un enfoque, hermanos, de enseñanza práctica para nosotros. ¿Cuándo ocurre la visión de Isaías? Bueno, la relata específicamente en versículo 1, en el año que murió el rey Usías. Es bien interesante porque esto nos permite muy bien identificar, hermanos, el periodo en el que comenzó el ministerio de Isaías. Fue cuando muere el rey Usías. Usías fue un rey, hermanos, que comenzó a gobernar cuando tenía la edad de 16 años. Y Usías reinó 52 años sobre la nación de Judá. Hay 2 porciones en la Biblia que narran el ministerio o el reinado de Usías. Por ejemplo, en Segundo de Reyes, capítulo 15, versículos 1 al 7, se menciona a Usías y se le asigna el nombre de Azarías. Vamos a ver Segundo de Reyes del lado izquierdo, aquí donde voy a ver otros versículos para no perder de vista. Pero Segundo de Reyes 15 dice que en el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, el reino del norte, comienza a reinar Azarías. Azarías es Usías, es el mismo, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías y de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada. Y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. Era corregente con Usías o con Azarías. Los hechos de Azarías y lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas. Y bueno, el libro de crónicas bueno, al menos el que está en la Biblia, porque hay diferentes crónicas, eran diferentes libros que se utilizaban para narrar los eventos que sucedían en Judá y en Israel. Pero en el libro de Segundo de Crónicas 26 narra específicamente qué fue lo que hizo Usías que le provocó la enfermedad que eventualmente le produjo la fama no, la muerte. Segundo de Crónicas 26 es donde describe la historia de Usías. Es el mismo Azarías. Básicamente es lo mismo, hizo cosas buenas, fue un buen rey. El punto es que hizo lo recto conforme a las cosas, que persistió en buscar a Dios. Y aquí dice, en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, no fue el profeta Zacarías, este fue otro Zacarías. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó, Dios le prosperó. Salió y peleó contra los filisteos, rompió el muro de Gat y el muro de Jabnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos, los árabes que habitaban en Jurbaal, y contra los amonitas. Y bueno, está hablando de la grandeza, edificó torres en Jerusalén, la puerta del ángulo, del valle, y junto a las esquinas fortificó, edificó torres, todos los logros que tuvo Usías. Pero más adelante dice que Usías preparó para todo el ejército escudos, hizo en Jerusalén máquinas por ingenieros, inventadas por ingenieros, en las torres y en los baluartes para arrojar saetas. Estos eran un tipo de, se les llamaba, creo que se les llamaba, ¿cómo se les llamaba a esos? Que eran, ay, tienen su nombre y se me fue el nombre, que aventaban saetas, máquinas, que funcionaban como proyectiles a larga distancia. Se me fue ahorita el nombre de estas armas que, bueno, yo estaba muy familiarizado porque en mis tiempos mozos jugaba mucho ese jueguito de Age of Empires, y ahí aprendí algunas cosas de grandes piedras. Las catapultas eran estas,
y los otros se llamaban, ay, no sé, me acuerdo cómo se llaman. Su fama se extendió porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. El problema de Usías fue un problema de orgullo. Cuando era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sumo sacerdote Azarías, con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado. La prevaricación es un abuso de autoridad para cometer agravio en contra de otros o de Dios o quebrantar la ley, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incenciario para ofrecer incienso, se llenó de ira. En lugar de aceptar la corrección, se enojó contra los que le estaban reprendiendo a Azarías, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente en aquel lugar, y también se dio prisa en salir porque Jehová lo había herido. Entonces, Usías fue un rey que se rebeló, se ensoberbeció, se le subió el humo a la cabeza, como vulgarmente decimos, y quiso tomarse atribuciones que a él no le correspondían, como era ofrecer incienso. Quiso tomarse atribuciones que eran exclusivas de los sacerdotes de Israel. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios lo castigó con lepra, y Azarías tuvo que salir y tuvo que recluirse en una casa, y su hijo Jotam tuvo que tomar la responsabilidad del reinado en Jerusalén. Entonces, esa es la historia de Usías. Usías muere ya después de 52 años de estar gobernando, y sucede, hermanos, entonces que después de la muerte del rey Usías, en el año que murió el rey Usías, dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. La visión que tiene Isaías es una visión acerca del trono de Dios, una visión muy particular y muy interesante que vamos ahorita a mencionar. Pero note, hermanos, que si es cierto la versión de que Usías era familiar de Isaías, le debió haber impactado fuertemente la muerte del rey Usías. Entonces, Usías era un rey bueno, que hizo lo correcto ante los ojos de Jehová, y empezó un proceso de apostasía después de la muerte de Usías, y eso traía una condición deplorable al pueblo de Israel espiritualmente hablando. Cuando comienza su ministerio, el pueblo de Israel no estaba bien, el pueblo de Judá, que es donde vivía Isaías, no estaba bien con Dios. Por lo tanto, hermanos, había un tanto de caos, desorden y un poco de problemas espirituales en el pueblo. Entonces, es muy significativo que cuando muere el rey Usías, el trono queda vacío, pero el trono de Dios está establecido y muy visible. Es decir, que cuando las cosas no salen como nosotros esperamos, cuando parece haber caos y desorden, podemos observar que Dios sigue en su trono, y esa fue la visión de Isaías, probablemente muy significativa para él entender qué va a pasar con la nación de Israel. Bueno, Isaías entiende que Dios sigue sentado en su trono y Dios no ha sido removido de él. Aunque reyes caen, aunque reyes mueren, aunque reyes se pervierten y reyes se rebelan en contra de la voluntad de Dios, Dios sigue en su trono. No hay una circunstancia que haga pensar que Dios perdió el control o que Dios, algo se le salió de sus manos. No, hermanos, Dios sigue en su trono. Y fue una revelación o una visión muy, muy consistente de lo que fue el ministerio de Isaías. Él ve el trono de Dios, ve a Dios sentado en su trono. Bueno, ¿dónde estaba Dios cuando Usías murió? En su trono. ¿Y dónde estaba Dios cuando el pueblo de Israel estaba en rebeldía espiritual? Dios estaba en su trono. ¿Y dónde está Dios ahora? Quizá usted está pensando: ¿dónde está Dios cuando me pasó esto o aquello? Cuando pasó un accidente, cuando pasó una enfermedad, cuando me corrieron del trabajo, cuando me quedé sin comida, cuando pasó esta circunstancia en mi matrimonio. ¿Dónde estaba Dios? Déjenme decirle, Dios ha estado siempre en su trono y Él sigue ahí.
Él está en control de todas las cosas. Ahora, Él no interviene siempre en todos los asuntos, más que cuando Él decide intervenir. ¿Por qué? Porque Él no puede, bueno, sí puede, Dios puede hacer todas las cosas, pero Él no quiere una sociedad que le sirva y le siga a fuerza. Él quiere que nosotros nos volvamos a Él. Y este trono de Dios o esta visión del trono de Dios ha sido muy consistente en la Biblia y ha sido observada por muchos de los siervos de Dios. Por ejemplo, en Primero de Reyes 22:19 nos dice la palabra de Dios que un profeta aquí llamado Micaías 22:19, él dijo: oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él a su derecha y a su izquierda. Vemos que Micaías observó esta revelación del trono de Dios. En Job 26 y versículo 9, libro de Job, capítulo 26 y versículo 9 nos dice que Él encubre la faz de su trono y sobre Él extiende su nube. Evidentemente, como si Job hubiera percibido en alguna manera una visión del trono de Dios. Los hijos de Coré cantaron alguna declaración sobre el trono de Dios. Dice: tu trono, Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia, ese es el cetro de tu reino. Los hijos de Coré en sus salmos hablaron como que Dios estaba sentado en su santo trono. El Salmo 89, escrito por Etán Esraíta, dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Habla sabiendo y conociendo sobre el trono de Dios. Jeremías habló de que a pesar de la devastación de la ciudad de Jerusalén, él sigue diciendo: mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Pero vea Ezequiel, más específicamente, Ezequiel fue alguien que contempló en su visión de llamamiento la gloria y el trono de Dios. Ezequiel 1:26, sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había uno semejante que parecía de hombre sentado sobre él. La apariencia como de bronce refulgente, como de fuego dentro de ella en derredor, y desde el aspecto de sus lomos para arriba y de sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Vemos que Ezequiel ve y narra la visión del trono de Dios. En el capítulo 10, miré y en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, usa otro nombre para estos seres vivientes, pero son los mismos, como una piedra de zafiro, que parecía como semejante de un trono que se mostró sobre ellos. Ezequiel ve el trono de Dios. Daniel capítulo 7 también ve el trono de Dios. Versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Interesante, hermanos, que los que sirvieron a Dios tuvieron una revelación sobre la grandeza, la majestad, la gloria, el resplandor del trono de Dios. En Juan capítulo 4, el apóstol Juan observa desde el versículo 1 hasta el versículo 11 la descripción del trono de Dios. Después de esto miré una puerta abierta en el cielo, y la primera vez que oí de trompeta diciendo: sube acá. Creemos que es una narración del evento escatológico el arrebatamiento de la iglesia, conocido como el rapto, pero más precisamente dicho, el arrebatamiento. Y al instante estaba yo en el Espíritu. Juan toma la representación de la iglesia y en primera persona experimenta lo que es el arrebatamiento y la primera perspectiva que observaremos al estar en el cielo con Jesús. Y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y luego describe quién era ese que estaba sentado en el trono. Cuando Isaías, hermano, fue expuesto a esta visión de la gloria de Dios, vi al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, sus faldas llenaban el templo. Está hablando, hermanos, de la gloria de Dios, conocida por el pueblo de Israel como la Shekinah, como lo que era, hermanos, para ellos el peso de la presencia de Dios. Aquellos que fueron expuestos a contemplar la gloria de Dios, de contemplar la presencia de Dios, como lo hizo Moisés y Elías también,
sus vidas fueron transformadas porque pudieron dimensionar la grandeza del Dios que está en su trono, del Dios al que ellos sirvieron y por el cual dieron sus vidas. Por encima de él, versículo 2, hermanos, nos narra la experiencia que por encima de él había serafines. Esta palabra en el idioma hebreo literalmente significa, vamos a definir esta palabra serafines, significa literalmente, a ver, se me trabó aquí un poquito, aquí está la palabra serafines, seraf en hebreo, significa ardientes, significa literalmente ardientes. Los serafines son seres ardientes. Era una descripción gráfica de lo que Isaías observó y dice, bueno, pareciera que estaban quemándose, que estaban reluciendo como si estuvieran en llamas, como lo que ve Moisés en la visión de la zarza que se quemaba o se ardía, pero no se consumía. Estos serafines, hermanos, son seres espirituales, seres angelicales, que parecen pertenecer a un orden muy selecto en el cielo. Creemos, hermanos, que son los mismos querubines, porque coincide la descripción de los seres que menciona Ezequiel como querubines y los 4 seres vivientes que contempla Juan allá en Apocalipsis, solo que narrados desde perspectivas diferentes, pero creemos, hermanos, que estos serafines son los mismos querubines. Evidentemente, en el cielo hay rangos de autoridad angelicales. Están los ángeles, que son seres poderosos. Gabriel es un ángel, ángel poderoso. Y luego están los arcángeles. Aunque la Biblia solo menciona un solo arcángel, que es Miguel, Daniel da a entender que hay varios, porque dice uno de los príncipes y llamado Miguel, entonces quiere decir o da a entender que hay más de un arcángel, pero conocemos solamente a Miguel. En los libros apócrifos aparece uno llamado Rafael, pero no aparece en la Biblia, entonces no podemos darlo como un hecho real de que existe ese Rafael, arcángel Rafael. Eso pues no está en la Biblia, no existe, más que en los libros apócrifos que no tienen un respaldo canónico de ser libros inspirados por Dios. Pero describe a estos seres, cada uno tenía la intención de hacer imágenes, crear imágenes con inteligencia artificial, pero no me jaló el chat GPT esta mañana, se quedó dormido, no quiso funcionar y hubiera sido interesante hacer como un tipo de, déjame ver si funciona ahorita, porque todavía se puede mandar a hacer, aunque tarde, pero si acaso me abre aquí el programita, es posible que podamos hacer algún tipo de imagen como las que estuvimos viendo ayer y antier. Apenas estoy incursionando en estos programitas, ¿verdad?, de inteligencia artificial, pero resulta que son muy tardados, que las computadoras se traban, que consumen muchos recursos y a veces no funcionan apropiadamente. Pero podemos imaginar la descripción gráfica que hace Isaías cuando narra aquí, hermanos, que cada uno tenía 6 alas, dice. Déjeme ver si prende aquí el asunto. Que cada uno tenía, vamos a ver, parece que sí. Dice que cada uno tenía 6 alas, ¿ok? Y luego dice, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Era eso, déjeme le pongo aquí al ChatGPT, que haz una imagen que describa Isaías capítulo 6, 2 de los serafines. A ver si nos hace una buena imagen, a ver si funciona, porque a veces nos pone cosas que no tienen nada que ver con lo que queremos, pero vamos a ver qué nos hace aquí el chat GPT. Pero dice que estos serafines eran seres angelicales, entonces había ángeles, arcángeles, y luego lo único que tenemos es que hay serafines. No, la palabra terafines no aparece en la Biblia más que en algún tipo de referencia, pero que no es muy clara. Pero no son los rangos o los tipos de ángeles o de seres espirituales que la Biblia describe. Y estos querubines, a propósito, Ezequiel da a entender que Satanás
era uno de estos querubines, porque le llama querubín protector. Son seres que evidentemente siempre están delante de lo que es el trono de Dios. Se les llama protector ahí en Ezequiel, donde hace relación o compara al príncipe de Tiro, que suponemos claramente que es Satanás porque estaba al principio de la creación y porque era evidentemente una descripción de Satanás. Pero vemos, hermanos, que aparentemente, y esto solamente son suposiciones de la información que tenemos, que eran 5 querubines, pero que Satanás se rebeló en contra de Dios y Satanás fue arrojado a la tierra, según describe Isaías, que vamos a ver ese pasaje bien interesante, donde Satanás, la caída de Satanás y su clara, hermanos, destitución del cielo. Y luego vemos que quedan estos 4 seres vivientes. Y estos 4 seres vivientes son los únicos a los que se les atribuye alas. La Biblia no nos dice que los ángeles tengan alas. De hecho, cuando aparecen ángeles en la Biblia, son muy parecidos a personas, a varones. Son seres asexuales, según lo dice Jesús, pero sabemos que estos querubines tienen 6 alas. La función de las alas es cubrir partes de su pie. Con 2 cubren sus, dice aquí el versículo, cada uno tiene con 2 cubrían sus rostros. Y esto representa que aunque estos seres angelicales eran totalmente santos porque son sin pecado, aún así no son dignos de estar directamente contemplando la gloria de Dios. Así es de que la visión es que estos seres vivientes con 2 alas cubrían, dice, sus rostros, con 2 alas, dice, bueno, vamos a ver, les voy a poner lo que me sacó aquí ChatGPT, y bueno, no es lo más preciso, pero es una idea, vamos a usarla, nomás para estar aquí en una imagen aproximada. Él observa a estos seres serafines y dice que con 2 alas cubrían sus rostros, porque obviamente no podían contemplar siempre a Dios, porque Dios es un ser sumamente santo. Con 2 cubrían sus pies, y esto habla de humildad, de que Dios es tan grande que ellos no debían exponerse tan directamente hacia delante de Dios, y con 2 volaban. Aquí le puso 2, 4, 6, 8 alas, 9, 10 alas le puso. No, es que son varios seres, ¿verdad? Pero ahí se ven mezclados. Sí, yo creo que es eso. Entonces vemos que con 2 volaban. Estos seres estaban siempre al servicio de Dios, delante del trono de Dios, más o menos. Bueno, vamos a ponerle un 6 a ChatGPT por la imagen que nos muestra. Pero esta es la descripción de estos seres que vamos a ver en Ezequiel, que vamos a ver en Apocalipsis y que vamos a ver en otras porciones de la Biblia. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, dice, toda la tierra está llena de su gloria. Ahora, ¿por qué 3 veces la palabra santo? Es que primero vemos lo que Isaías vio. Vio el trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Las faldas representaban la autoridad de Jesús y su grandeza. Entre más largas eran las faldas o vestiduras, menos exposición tenía el rey a labores, hermanos, que tenían que ver como labores cotidianas. Entonces habla de soberanía y de grandeza y de su gloria que llenaba el templo. Los serafines, vio los serafines y los describe con sus 6 alas, y es todo lo que nos dice. Apocalipsis hace más referencia de ellos y Ezequiel también nos dice que tenían 4 rostros, cada uno un rostro de hombre, un rostro de buey, un rostro de león y un rostro de águila. Y esto tiene una representación muy interesante porque representa las maneras como Dios se revela a través de los evangelios. Cuando habla de un rostro de león, el león habla de autoridad, el león de la tribu de Judá, de realeza, y representa el Evangelio de Mateo que nos presenta a Jesús como rey, rey de los judíos. El rostro de buey representa trabajo, servidumbre y humildad, y narra cómo Marcos presenta a Jesús como un siervo.
El rostro de hombre habla de humanidad. Si usted ha escuchado el término de la unión hipostática de Cristo, habla de que Cristo es un ser 100% hombre, pero 100% Dios mientras estaba en la tierra. Entonces nos habla de la humanidad de Cristo. Como dice Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Y nos enseña cómo Lucas presenta a Jesús como hombre, y luego el rostro de águila representa divinidad, y nos enseña cómo Juan presenta a Jesús como Dios. Interesantes pues simbolismos y representaciones que todo tiene que ver con Cristo. Eso no lo narra Isaías. ¿Qué es lo que vio Isaías? Ve al Señor sentado en un trono, sus faldas llenando el templo, ve a los serafines. ¿Y qué es lo que oye? En versículo 3 nos narra la experiencia auditiva de Isaías durante su llamamiento. Los sentidos intervienen para conducir a Isaías a una humillación y rendición al Señor. ¿Qué es lo que oye? Oye el clamor, las voces de estos seres vivientes que no hablaban con Dios, pero hablaban el uno con el otro, daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En el hebreo, hermanos, repetir algo dos veces, por ejemplo, cuando Dios dice Abraham, Abraham, hay un énfasis fuerte en un llamado cuando se repite dos veces. De cierto os digo, lego, lego, y está hablando un énfasis fuerte sobre una palabra, expresión o sobre un verbo, dándole un énfasis de importancia. Pero cuando en el hebreo se repite tres veces una frase, es un superlativo. ¿Qué quiere decir? Que es en extremo algo relevante, algo superior, algo que refleja grandeza y extremo a lo máximo. Cuando la Biblia dice que santo, 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 está llevando al extremo la palabra de decir que solo Dios es tres veces santo, solo Dios tiene ese extremo de santidad de su naturaleza. Algunos comentaristas aluden la repetición triple de esta palabra con la Trinidad, porque aunque hay un Dios, es un Dios en tres personas. Dios el Padre es santo, Dios el Hijo es santo, y el Espíritu Santo en su mismo nombre lleva el atributo de santidad. Probablemente tenga algo que ver, aunque no es el argumento más fuerte, pero sí, hay un Dios en tres personas que es santo, santo, santo en extremo. Jehová de los ejércitos, Yahweh de Sabaoth, habla de la soberanía y la fortaleza que Dios tiene, y toda la tierra, dice, está llena de su gloria. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que Isaías ve? Ve el trono de Dios, ve los serafines. ¿Qué es lo que oye? La voz de ellos dando esta adoración, que también en Apocalipsis 4 Juan menciona esas mismas expresiones y esas mismas palabras que los cuatro seres vivientes están pronunciando continuamente delante del trono de Dios, y que están clamando santo, santo, santo. Es una adoración continua, hermanos, y eterna hacia el trono de Dios. ¿Qué es lo que Isaías siente? Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Quién era el que clamaba? Eran los seres vivientes. La adoración a Dios producía un efecto tan impactante sobre la tierra que, como dice la Biblia, la tierra tiembla ante la presencia de Dios. La manifestación de la presencia de Dios delante de Isaías y el clamor de adoración de los serafines provocaba que los quiciales o los quiciales de las puertas, las bases donde sostenía la puerta, se estremecían. Está hablando del templo. Estaba Isaías en el templo. Se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa, dice, se llenó de humo. Qué tremenda experiencia le tocó vivir a Isaías en este asunto. Entonces vemos sus sentidos implícitos en esta experiencia con Dios, una experiencia personal. ¿Qué es lo que vio?
su vista, pues vio el trono, vio los serafines. ¿Qué es lo que oyó? A los seres vivientes hablando, diciendo y dando gloria a ese Dios en el trono. ¿Qué es lo que sintió? Ese temblor que se estremecía con la voz del que clamaba. ¿Qué es lo que dijo con sus palabras? Isaías dice, ay de mí. Recuerde que los ayes eran sentencias de juicio, sentencias, hermanos, como lo que es, hermanos, una advertencia de juicio, como vimos en el capítulo anterior, ay de aquellos, porque pobres de ellos que les va a pasar el juicio. Entonces, ahora Isaías dice, ay de mí. Primero decía, ay de los que están en la borrachera, ay de los que, y estás dando sentencia contra los que adquirían posesiones y despojaban a los otros, y ay de ellos, pero ahora dice, ay de mí, que soy muerto, y la razón, siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, con mayúscula, Jehová de los ejércitos. Qué interesante, hermanos, la observación de Isaías y su sentimiento y sus palabras en respuesta a la visión de la gloria de Dios. Escuche esto, hermano, hasta que no seamos nosotros receptivos a la gloria de Dios, a la presencia y a la real experiencia de ver a Dios, no vamos a entender realmente cómo es nuestra condición delante de Él. Deme un segundito, ahorita regreso, permítame. Una disculpa, hermanos, pero lo que vemos de Isaías es que hasta que él no vio realmente cómo es Dios, él no era capaz de ver realmente cómo era él. Isaías probablemente muchas veces se sintió a sí mismo bien consigo mismo. Se sintió Isaías como que, bueno, pues no soy tan malo. Vivo y estaba en el templo, inclusive estaba ahí. No sabemos si Isaías tenía alguna función o alguna ascendencia sacerdotal o qué estaba haciendo en el templo. Probablemente el templo estaba abandonado y totalmente descuidado por el ministerio de, porque hasta Usías entró al templo a ofrecer sacrificios a Dios. Entonces, Isaías probablemente se sentía cómodo consigo mismo mientras que no había visto la magnitud de la presencia y la gloria de Dios. Pero un entendimiento de nosotros acerca de quién es Dios y cómo es Dios nos hace ver en perspectiva correcta quién somos nosotros mismos. Una persona que no conoce a Dios, pues se va a sentir muy cómodo consigo mismo, con su moralidad, con su forma de ser, con su estilo de vida. ¿Por qué? Porque no hay un valor de comparación con quien nosotros medir nuestra santidad y nuestro nivel espiritual. Entonces, lo único que vamos a encontrar es gente pecadora a nuestro alrededor, con la cual sentirnos bien con nosotros mismos y decir, bueno, pues al menos no soy tan malo como aquel, no soy tan malo como el otro. Mira, hay gente peor que yo, entonces pues yo no estoy tan mal y al justificarnos a nosotros mismos pensamos, estoy bien. Pero cuando nos acercamos a Dios y conocemos a Dios en su magnitud, quién es Él, su santidad, su gloria, y le conocemos tal como Él es, será entonces y solo entonces cuando salga a relucir nuestra verdadera condición. Isaías ahora se da cuenta que ante la presencia soberana, santa, gloriosa y majestuosa de Dios,
él se veía tan sucio, se veía tan indigno y tan incapaz que se sintió ahora digno de muerte. Isaías, hermano, se observó a sí mismo y contempló que comparado con la santidad y la gloria de Dios, él no era tan bueno como él pensaba. Y fue cuando entendió que él necesitaba arreglar cuentas con Dios. Y eso, hermanos, es algo muy importante que nosotros necesitamos aprender acerca de Dios y de nuestra relación con Él. Hasta que usted y yo no aprendamos a conocer a Dios y ver su gloria y su santidad, usted y yo no seremos capaces, hermanos, en ninguna manera seremos capaces de poder asimilar y de poder nosotros contemplar quiénes somos en realidad. Isaías dijo, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, fíjese, y dice, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ver a Dios, hermano, en su gloria, ver a Dios en su magnitud, nos hace entender realmente cuál es la condición en que nosotros estamos. La primera visión de Isaías fue hacia arriba, ver a Dios. Cuando pudo ver a Dios, ahora se vio a sí mismo. Y luego dice ahí, hermanos, cómo Isaías, o Dios más bien, resuelve la situación o el problema espiritual de Isaías. Y voló hacia mí uno de los serafines. Note que sus alas servían para eso específicamente. Servían para poder servir a Dios, a los propósitos divinos. Y uno de estos serafines tiene en su mano un carbón encendido y tomado del altar con unas tenazas. Vamos a ver si podemos. ChatGPT que ilustre Isaías 6:5. Vamos a dejarlo así y a ver qué nos da. A ver qué imagen nos da. Vamos a ver. Entonces dice Isaías que uno de los serafines vuela hacia él con un carbón encendido en su mano, tomado del altar, y esto es muy relevante, con unas tenazas. Y luego dice aquí el versículo 7, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Esto nos enseña, hermanos, que no vamos a poder nosotros ser salvos, y no vamos a poder ser limpiados de nuestros pecados para tener una correcta relación con Dios, hasta que no entendamos nuestra condición y hasta que no haya un arrepentimiento en nosotros. Hasta que no entendamos nuestra condición y las consecuencias de ello, porque Isaías precisamente aquí es lo que experimenta. Ay de mí, que siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová el Rey. Y luego que está diciendo Isaías, ay de mí que soy muerto. Entonces, básicamente, este es el plan de salvación que nos presenta el Nuevo Testamento. Una persona que entiende su condición de pecado. Número 2, entiende las consecuencias del pecado, que la paga del pecado es muerte. Y número 3, recibe un perdón de parte de Dios, una limpieza de parte de Dios. Y es muy significativo que ese carbón encendido tocara sus labios y dice, quitada tu culpa y limpio tu pecado. Estas palabras en el idioma original son palabras que indican lo que era el proceso de la expiación. Mire aquí en el versículo 6, voló hacia mí uno de los serafines teniendo un carbón encendido y tocando con él sobre mi boca, dice, he aquí esto tocó tus labios, es quitada. Déjeme aquí, tu culpa, permítame, quitada es esta palabra. Vamos a ver esta palabra shur en hebreo. Dice, la palabra es remetido o la palabra es quitado en un sentido literal, es quitada, ¿sí? En un sentido espiritual, tu culpa, tu maldad, y limpio, la palabra kafar en hebreo es la palabra cubierto. Literalmente era cubierto, era un sentido de expiación, un sentido de propiciación. ¿Qué es, hermano?
es aquella enseñanza de propiciación que cuando Dios ve a una persona, Dios ya no ve su pecado, ahora ve algo que lo cubre o que lo recubre y es algo limpio. Yo ponía el ejemplo de un muro, de una pared, que alguien raya, que alguien pone ahí malas palabras o pone algo inapropiado y queremos que esa pared esté limpia. La mejor forma de limpiar esa pared no es tallándole con jabón y agua. La mejor forma de tener una pared limpia básicamente es trayendo una capa de pintura nueva y aplicarla encima de las manchas, cubrir las manchas con la pintura nueva. De tal manera que cuando usted ve esa pared, ya no ve las manchas, sino ve la pintura que cubre esas manchas. Y usted puede decir, esta pared está limpia, no porque no tenga manchas, sino porque las manchas fueron cubiertas con pintura nueva y lo que sus ojos ven y tocan es la pintura nueva. A eso se le llama expiación. Aunque en el Antiguo Testamento era un proceso temporal, era una cobertura provisional que se hacía a través de la expiación y el sacrificio de derramamiento de sangre de animales que simbolizaban el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, hermanos, la propiciación es por medio de Jesucristo, un sacrificio único, perfecto y eterno. Cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador, esa persona recibe el perdón, el quitarle los pecados como si nunca hubiera pecado y el cubrirlos con la sangre de Cristo de una manera eterna, no temporal, de tal manera que cuando Dios nos ve a nosotros, él ya no ve nuestro pecado, sino ve la justicia de Cristo imputada sobre nosotros. Entonces hay un proceso aquí en Isaías de santificación, un proceso de purificación, que es un proceso necesario para que el creyente pueda tener paz con Dios. No hay manera de poder tener una relación con Dios si no es a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y su sangre aplicada sobre nosotros. En una manera definitiva de perdón, de salvación, es como Dios nos rescata y nos reconcilia con Él. Después oí la voz del Señor que decía, y fíjese, el progreso no fue algo, hermanos, inmediato, fue algo progresivo, no fue algo simultáneo. Primero Isaías tuvo que ver a Dios para verse a sí mismo. Cuando se ve a sí mismo se encuentra deficiente y clama al Señor porque merece morir. Dios lo perdona, lo restaura y entonces puede oír la voz del Señor. Y es interesante que no podemos oír la voz de Dios a menos que nosotros arreglemos cuentas con Él. Y la voz del Señor decía, en un sentido se expresa una necesidad. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Qué interesante que la declaración empieza en primera persona y luego se extiende o se convierte el pronombre a nosotros en plural. Entonces, de primera persona a cuarta persona en plural. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿De qué está hablando? ¿Quién está hablando? Está hablando el Señor, Jehová de los ejércitos. Hace una expresión a quien yo como Dios enviaré y quién irá por nosotros. Ahí está presente la Trinidad. Ahí está muy evidente, hermanos, el consejo divino diciendo quién irá a nuestra representación. Y hermanos, no podemos ver la necesidad hasta que Dios no quite de nosotros el pecado. El pecado nos ciega, el pecado nos esclaviza, nos atrapa en una trampa que es imposible que nosotros podamos escuchar y responder a la voz de Dios. El llamado de Dios a Isaías viene posterior a su purificación, santificación, su salvación. Después oí la voz del Señor, después que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y Isaías responde, como Isaías tal vez pensando, pues ahí les hablan, diciéndole, no sé si había otros en el templo, pero Isaías esperando que alguien vaya. Estaban los sacerdotes, estaban los levitas, quizá por ahí, estaban aquellos que él pensaba que deberían responder al llamado, pero nadie respondía, nadie escuchaba, nadie veía la visión. Fue entonces que Isaías dice, bueno, pues si no hay nadie, pues heme aquí, aquí estoy yo, envíame a mí.
Pero algo que Isaías entiende, yo no puedo ir por voluntad propia, tengo que ser enviado. ¿Cómo irán, dice Romanos, sin haber quién, cómo irán sin haber quien les envíe? Para poder ir tenemos que ser enviados. Y es lo que el Señor dice, bueno, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y la respuesta de Isaías es, Señor, heme aquí, estoy dispuesto. Si te sirvo, si me quieres, envíame a mí. Era un ofrecimiento, una rendición de Isaías al llamado de Dios. Y así es como funciona este asunto de la obra de Dios. Constantemente Dios está buscando manifestar su gloria a cristianos, a hijos de Dios, que puedan conocerle de una manera personal, cercana e íntima. Dios está buscando limpiar y purificar la vida de aquellos hermanos que están inmundos de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Dios quiere limpiarnos, quiere perfeccionarnos, quiere santificarnos a través de su palabra para que podamos oír el clamor de la necesidad de este mundo. Lo que este mundo necesita es quien lleve el mensaje de salvación. Y Dios está buscando obreros, como dice el himno, que escuchen su voz y escuchen la necesidad que hay en el mundo. Dios sigue buscando obreros y preguntando, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dios está buscando voluntarios, porque hermanos, no podemos ser enviados si no estamos dispuestos a ir. Dios no obliga a nadie a ir. Dios no nos fuerza para ir, pero Dios nos invita a servirle y Dios nos invita a atender a este llamado. ¿A quién enviaré? Dios sigue preguntando, ¿a quién enviaré? El problema es que estamos tan llenos de nosotros mismos, tan cegados por el pecado y ensordecidos por causa de nuestra soberbia y arrogancia, que ya no escuchamos el llamado de Dios. Y por eso no vemos la necesidad, nada más nos vemos a nosotros mismos y no podemos responder a ese llamado. Isaías estuvo dispuesto, Isaías fue voluntario y le dice al Señor, pues aquí estoy yo, si de algo te sirvo, envíame a mí. Y Dios responde, anda y di a este pueblo. Todo el que viene, dice el Señor, yo no lo echo fuera. Dios no rechaza voluntarios. Hay algo bien interesante, hermanos, que hay muchos creyentes, muchos cristianos que argumentan que no van a predicar la palabra de Dios, que no ganan almas, que no sirven al Señor, porque dicen ellos es que a mí Dios no me ha llamado. Y eso es una mentira. Todos somos llamados a servir al Señor. No todos podemos ser pastores, no todos podemos ser misioneros, no todos podemos ser evangelistas, pero todos podemos ser instrumentos para la gloria de Dios. El problema no es que Dios no te está llamando, el problema es que tú no estás escuchando y no te has ofrecido voluntariamente al servicio del Señor. En el año 2000 fui a una escuela de pastores y en esa escuela de pastores estaba aquel tremendo predicador llamado Lee Robertson, un tremendo siervo de Dios que levantó una iglesia de miles de personas ahí en el área de Dallas. Y él dijo estas palabras que a mí me impactaron mucho. Dijo, algunos me preguntan que cómo fui llamado al ministerio. Y dice este predicador, tremendo siervo de Dios, dice, la verdad es que yo no sé cómo fui llamado. Dice, la verdad, ni siquiera sé si soy llamado. Yo nunca sentí una emoción, una luz del cielo, un sentimiento de saber que Dios me estaba llamando. Dice, no. Lo único que yo pude pensar es que en mi vida yo no podía hacer otra cosa, dice este pastor, más que servir a Dios. Y yo le dije, Dios, Señor, aquí estoy. Si en algo te sirvo, úsame. Y eso me inspiró a mí mucho para hacer lo mismo. Yo, hermano, no puedo describir en qué momento Dios me llamó a servirle, pero sí puedo entender que mi vida no quiero usarla para otro propósito, para otro fin, más que para servir al Señor. Y yo constantemente le he dicho al Señor, Señor, heme aquí, si te sirvo, envíame a mí. Cuando la iglesia Bautista Las Torres se quedó sin pastor, el pastor me llamó a la oficina, el misionero, me dice, yo he estado buscando un pastor para esta iglesia por muchos años. He buscado un buen pastor y mire, buenos siervos de Dios vinieron como candidatos para pastorear esta iglesia. Buenos, mejores siervos de Dios, pero el pastor no los consideró aptos, dignos y por alguna razón no quedaron como pastores.
Dijo, no encontré a ninguno y no hay nadie. Y pues ya me tengo que ir, dice, y el único que hay, pues eres tú. Como diciendo, pues ya ni modo, tengo que echar a perder todo. Y me preguntó, ¿quieres pastorear la iglesia? Le dije, no, yo no quiero. Y se enojó conmigo y le dije, pero pues si usted cree que Dios quiere, yo estoy listo, yo estoy dispuesto. Y mire, hermano, este mes de octubre, por la gracia de Dios, se cumplen 15 años de estar pastoreando la Iglesia Bautista Las Torres. ¿Cómo hemos visto maravillas y a Dios obrar a pesar de que no se encontró el pastor que se buscaba para la iglesia? Porque Dios no depende de individuos, de talentos o de habilidades. Dios depende de su gloria y solamente está buscando a alguien que esté dispuesto a ser un instrumento útil en sus manos. Dios, cuando llamó a Moisés, Moisés no quería ir. Y Dios le dice, ¿sabes qué, Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? Moisés dice, pues una vara. Dios dice, para mí eso es suficiente, suéltala, dámela. Y cuando Moisés soltó la vara, se convirtió en una culebra. En la mano de Moisés la vara era solamente un pedazo de material inerte e inservible, pero cuando Moisés lo soltó y lo puso en las manos de Dios, se volvió un instrumento que fue utilizado, hermanos, para como detonante de todos los milagros y maravillas que Dios hizo. Fue algo tremendo, fue algo maravilloso que Dios hizo con una vara. Y si usted ve todos los milagros de Éxodo, en todos interviene la vara. ¿Por qué? Porque lo que Moisés no quiso hacer, Dios lo hizo a través de una vara. Dios busca a alguien que esté dispuesto. Y Dios busca a alguien que se someta y que se rinda a Él y le diga, Señor, pues heme aquí, envíame a mí. Dios le dijo, ok, ve y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Estas palabras fueron utilizadas y citadas en el Nuevo Testamento por el Señor Jesús, por el apóstol Pablo y por varios de los discípulos para utilizar una analogía de cómo el pueblo, hermanos, lamentablemente no estaba dispuesto a escuchar, a entender, y Dios tenía que usar el mensaje de Isaías para terminar de endurecer al pueblo, para que pudiera traer castigo contra ellos y entonces pudieran ser sanados. Versículo 10 dice, engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos para que no vean con sus ojos ni oigan con sus oídos. Fue lo que hizo Jesús. Dice, mira, el pueblo está tan endurecido que para que ellos entiendan su necesidad, tienen que endurecerse más todavía. Entonces se han endurecido por escuchar la palabra de Dios. Dios dice, voy a enviar un profeta que les predique más y más y más para que este corazón se engruece, se endurezca más, sus oídos se cierren más y que lleguen al extremo, que ahora sí yo traiga juicio contra ellos para que entonces puedan ser sanados. Dice, ni su corazón entienda ni se convierta, pero haya para él sanidad. Hay veces, hermanos, que los tratamientos de problemas extremos como cáncer, como problemas graves de salud, requieren medidas drásticas. Por ejemplo, las quimioterapias, las radiaciones, son tratamientos extremadamente fuertes. Causan efectos que nadie desearía experimentar, pero al final de cuentas, ciertos tratamientos pueden lograr el objetivo de sanar el cáncer. Y a veces se requieren medidas extremas para casos extremos. Y es lo que Dios está haciendo a Isaías. Isaías, tú les vas a predicar, pero ni creas que te van a oír. Los vas a tratar de convencer, pero no se van a... No era que Dios los endureciera, y es lo que algunos malentienden. Ahí está la soberanía y la gracia irresistible de Dios y la voluntad soberana de que Dios dijo no van a escuchar. No, Dios ya sabía y le advirtió a Isaías, mira Isaías, tu ministerio va a ser un poco diferente porque tu ministerio no va a ser de multitudes convirtiéndose al Señor, no como el de Jonás. Tu ministerio va a ser un ministerio un poco más difícil porque le vas a predicar a gente que no va a querer oír, le vas a predicar a gente que no se va a querer convertir y tal vez de hecho no vas a ver resultados en toda tu vida, Isaías. Isaías, hermano, no vio un solo convertido en su llamamiento, en su ministerio, pero ha sido el profeta más citado en la Biblia y que más personas se han convertido a través de su ministerio y de su mensaje profético.
Entonces los resultados a veces nosotros no los vemos inmediatamente, pero los resultados vienen. Isaías le pregunta al Señor, pues ¿hasta cuándo? Después de que Dios le está diciendo, mira, no va a haber resultados, se van a endurecer, pero al final va a haber un resultado. Tú no lo vas a ver, pero yo lo voy a ver. Isaías dice, bueno, ¿hasta cuándo? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha desierto, hasta que se consume totalmente el juicio de Dios contra ellos, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá, dice, a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Dios está diciendo, tenemos que hacer una, una medida extrema a través del ministerio de Isaías, predicar para que la gente se endurezca, para que el juicio de Dios venga, y ese juicio de Dios va a traer como resultado una restauración de la relación entre Dios y el pueblo de Israel. A veces Dios tiene que tratar con nosotros de maneras extremas porque no respondemos voluntariamente e inmediatamente a la palabra de Dios. Y hermanos, el mensaje de Isaías no fue sencillo, su ministerio no fue fácil, como ningún ministerio es fácil, pero al final Dios tiene un propósito. Isaías mismo declara que como las aguas llegan sobre la tierra y cumplen un ciclo y un propósito, dice, así mi palabra no volverá a mí vacía. Fue Isaías quien escribe esas palabras de parte de Dios. Bueno, hermanos, pues hasta aquí vamos a llegar con la meditación de este capítulo 6 del libro de Isaías. Ojalá que le sea de bendición, de ánimo, y que usted haya podido aprender algo de la palabra de Dios en esta porción, en este capítulo. Vamos a leer comentarios finales y luego vamos a despedirnos. Hoy no tuvimos mucha gente conectada. Hay, como les digo, muchas opciones y alternativas donde la gente quizá está escuchando. Pero gracias a ustedes que decidieron quedarse aquí con nosotros. Mari de la Torre Aguilar desde Mansfield, Texas. Saludos, Estela Sandate, Susana Boror, Marta Anaya en nuestra iglesia, hermana Liz de Tlaxcala, Martínez Teresa, Araceli Herrera, Noeli Hernández. Saludos. Lilian Rivera García, Juan Yanira González. Perdón, tenía que cortar aquí.